espero que esto se pueda entender mucho mejor en la práctica. Y es hasta aquí donde viene el examen teórico, ¿ya? Sí, me imagino que les ha dicho el doctor Serna que hay nueva fecha de examen, ¿no? A ver, confírmeme eso. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, para esa fecha está determinado que el examen se tome hasta esta clase. Y bueno, de todas maneras, por las fechas que nos quedan, a ver, mañana tenemos que hacer paciente politraumatizado y el día, uy, bueno, sí, pues la práctica, a ver, convérsalo bien con el doctor Serna porque la práctica, si el día 6 de mayo es el examen, la práctica de esta clase es el 7. O sea, para mi grupo, no sé, para los grupos, que están con el doctor Serna y con el doctor Freddy. Voy a conversar yo también bien con él, ¿ya? Pero vamos avanzando con esto, ¿sí? Muy bien. A ver, en realidad es prestar bastante atención, sobre todo a la parte de sodio y la parte de potasio, que son los trastornos hidroelectrolíticos más comunes, los más frecuentes que ustedes van a encontrar en su práctica médica. De hecho, invito por favor a que cuando lo encuentren, traten de aplicar estos métodos que no son únicos, son de algunas recopilaciones que se ha podido hacer para que ustedes lo entiendan de la mejor manera y puedan darle una solución a sus pacientes de una forma premeditada, ¿ok? Esto de corregir electrolitos necesita un tiempo de análisis prudente y poder aplicar los métodos de corrección si es que el paciente realmente lo amerita. Ahora vamos a ver por qué. Bien, siempre presento estos cuadros de fundamentos fisiológicos que me parece importante que ustedes recuerden, ¿ya? Eh, es importante que recordemos que todos esos trastornos hidroelectrolíticos se basan en una distribución del agua corporal, ¿no? Y estos compartimentos permiten pues que los electrolitos se distribuyan, ¿no? Entonces no se olviden que tenemos líquido intracelular, líquido extracelular y a la vez el líquido extracelular se divide en agua de plasma y agua intersticial en sus diferentes porcentajes. Pero lo que necesito que recuerden sobre todo es que hay un peso corporal en porcentaje tanto para el varón como para la mujer. En algunas bibliografías ustedes van a encontrar que esto está en relación incluso a la edad, pero para fines prácticos y aplicación de fórmulas para esta clase, voy a usar en el varón el 60% y en la mujer el 50%. ¿Ok? Ahora, esta distribución permite que nosotros tengamos los electrolitos también en una distribución diferente, ¿no? En cada compartimento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los electrolitos, predominantemente el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, son denominados cationes y los aniones son aquellos con cargas diferentes en los que podría destacar el cloro y el bicarbonato como tales. ¿Ok? Esta tabla es solamente o netamente informativa para que no se olviden que existe una distribución diferente por cada uno de ellos. Ahora, estos conceptos sí los tienen que recordar, ¿ok? Eso ya lo saben, ustedes lo han visto en algún momento de la clase, perdón, de sus prácticas en pregrado. Y entonces es importante que ustedes recuerden qué es la ósmosis, qué es la osmolaridad y qué es la osmolalidad. La ósmosis precisamente es el movimiento de agua de un compartimento donde hay una menor concentración de solutos a una de mayor concentración de solutos para poder equilibrar el medio, ¿verdad? Equilibrar estas soluciones. Y cuando hablamos de osmolaridad, hablamos del número de miliosmoles en un litro de la solución, y cuando hablamos de osmolalidad es el número de miliosmoles en un kilo de agua. Entonces, esto es importante que lo sepan porque esto nos va a llevar a entender qué es la tonicidad. Y la tonicidad como tal es precisamente la osmolaridad plasmática o también llamada osmolalidad. Entonces, para cuando nosotros preguntemos cuánto es la osmolaridad o la tonicidad o la osmolalidad del paciente, la fórmula es la siguiente. 2 veces el sodio más glucosa sobre 18. Antiguamente, esto incluso
tenía un componente adicional del BUN, de la urea, pero eso ya quedó en el pasado, ¿ok? Y entonces el rango de osmolalidad normal va entre 270 a 290 miliosmoles por kilo de agua. Este rango puede ser variable de acuerdo a la bibliografía que ustedes revisen. Para efectos de examen, todo lo que yo presente en esta bibliografía es lo que se toma en el examen, ¿ok? Por ahí me pueden decir, sí, doctora, en otro libro que yo he leído es hasta 300. Sí, perfecto, no te voy a negar, existe ese valor. Pero para efectos de examen, siempre, por favor, hay que ver bien el detalle de la diapositiva. Sí, sobre todo en esta clase que vamos a manejar muchos conceptos matemáticos, ¿ya? Primero vamos a hablar de los trastornos asociados a sodio o disnatremias. Y es lo más común que ustedes van a ver, ¿ok? La hiponatremia. La hiponatremia se define como un sodio sérico menor de 135 milequivalentes por litro. Y hay que entender por qué se da la hiponatremia, ¿no? Probablemente el mecanismo principal es que hay un exceso de agua en relación al sodio, ¿ok? Y es por eso que dosamos séricamente menos sodio. Esto se puede deber a mecanismos a la vez porque aumenta tu ingesta de agua o porque hay un defecto en la excreción del agua relacionado con hormona antidiurética. Lo cierto es que cuando uno habla de diagnóstico de hiponatremia, primero hay que seguir algunos pasos, hay algoritmos, y creería que es la disnatremia o el trastorno electrolítico que más maneja el tema de algoritmos. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que diagnosticarlo de forma ordenada, ¿ok? A no ser que sea una emergencia. Y es por eso que ustedes van a encontrar en las redes, en internet, en los libros, etcétera, de lo que ustedes revisen, este tipo de información, ¿ok? Muchos de estos algoritmos son los que normalmente acompañan al tema de hiponatremia. Te definen primero el valor y luego te la clasifican. Primero se clasifica la hiponatremia por tonicidad o por osmolalidad, ¿ok? Y es por eso tan importante que ustedes sepan esa primera fórmula. Entonces, ustedes cuando tienen un paciente con hiponatremia y tienen tiempo de hacer este algoritmo, tienen que definir primero la osmolalidad. Aplican su fórmula 2 veces sodio más glucosa sobre 18 y sacan su osmolalidad plasmática. De acuerdo a eso, puede ser hipotónica, isotónica o hipertónica. Y dentro de la clasificación de una hiponatremia hipotónica, tenemos en relación a la valoración de la volemia, vamos a tener una subclasificación que puede ser hipovolémica, hipervolémica o normovolémica. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a tener diferentes causas, ¿ok? Dentro de las subclasificaciones. La más común es la hiponatremia hipotónica hipovolémica, porque está relacionada tanto con pérdidas renales como pérdidas extrarrenales. Pérdidas renales directamente asociado al funcionamiento de lo que es hormona antidiurética y las pérdidas extrarrenales, por ejemplo, a trastornos gastrointestinales, ¿ok? Y en este caso, entendiendo que, por ejemplo, aspectos como funciones vitales, específicamente presión arterial, frecuencia cardíaca, la observación de las mucosas, piel, nos van a generar una idea de cómo está el paciente. Hay datos incluso en unidades de cuidados intensivos un poco más específicos que nos pueden dar una visión mucho más amplia de si el paciente está hipovolémico, isovolémico o hipervolémico. Y entonces eso va en relación también a los ingresos y egresos que se aplican al paciente, o sea, el balance hidroelectrolítico, ¿ok? O el balance hídrico, para poder simplificar. En caso yo tenga un paciente con características de hipovolemia, por ejemplo, es ahí donde yo voy a poder o tengo que determinar si las causas de esta hiponatremia, hipotónica, hipovolémica, tienen un origen en el riñón o extrarrenal. Entonces, ahí no es muy difícil en realidad. Hasta ahí hemos sido mecánicos y hemos dicho, ok, hay un valor sérico disminuido, tenemos una tonicidad
que está en este valor y por lo tanto de pronto encaja en una categoría de hiponatremia hipotónica y voy a valorar la volemia del paciente. Una vez que yo valoro la volemia del paciente, siendo las hiponatremias hipotónicas y hipovolémicas las más frecuentes, debo determinar por qué ha ocurrido este fenómeno en el paciente. Y los orígenes son marcadamente dos, que el problema sea el riñón o que el problema sea extrarrenal. ¿Cómo lo compruebo? Podría pedir sodio en orina, ¿no? No todos los hospitales o no todos los centros médicos tienen acceso a este examen, o no todos tienen acceso a la rapidez del examen, ¿ok? Pero los que tienen el acceso podrían valorarlo como tal, ya que si yo encuentro un sodio en orina menor de 20, quiere decir que el riñón no es el problema. El riñón está filtrando, está absorbiendo adecuadamente agua y electrolito. Entonces la pérdida probablemente de sodio es extrarrenal. Pero si yo tengo un sodio que se filtra, no se absorbe y obviamente sale a la orina, se evidencia como tal en el residuo, entonces quiere decir que ese problema probablemente sea original en el riñón, ¿ok? Y obviamente también podría yo valorar, ¿no? Otros aspectos como el quinto paso, digamos, no es tanto como valorar la osmolalidad, pero sí aspectos, por ejemplo, relacionados netamente ya con hormona antidiurética, o netamente si he descartado todo lo anterior con condiciones psiquiátricas y tal, si es que, digamos, sale o excede de los valores que he planteado previamente en el algoritmo. Pero con el paso 4, muchas veces es suficiente para encontrar el problema. Entonces, aquí les planteo nuevamente un algoritmo que resume, digamos, la parte más importante del esquema anterior. Y es que yo definía una osmolaridad, perdón, una hiponatremia. Segundo paso, definía la osmolalidad. Y de acuerdo a la osmolalidad, yo también voy a tener ciertas causas más frecuentes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una hiponatremia hipotónica y ya valorando la osmolaridad urinaria, esto, por ejemplo, regido no solamente por netamente osmolaridad urinaria, sino también por sodio en orina, puedo ver en este esquema que me dan otra herramienta de trabajo para encontrar, digamos, las causas más frecuentes, ¿no? Pero en el primer esquema me parece mucho más práctico hacerlo por pasos. Muy bien, ahora, no olvidarse, y esto sí es siempre pregunta de examen, y siempre se olvidan este paso cuando resuelven los problemas, es que cuando yo tengo una hiponatremia, también va a haber una variación en relación al valor de la glucosa. Entonces, no se olviden que cuando yo tenga hiponatremia en un paciente que tiene un dosaje de glucosa, debo ver si debo corregir este valor de sodio sérico en relación a la glucosa. Por lo tanto, yo manejo aquí dos conceptos en esta diapositiva. Primero, que hay una fórmula para corregir sodio en relación a glucosa, ¿ok? Y esa es la fórmula. Sodio corregido es igual al sodio real o el sodio que he medido más 0.016 por la resta de glucosa sérica menos 100, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que el sodio va a disminuir su valor 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos que aumenta la glicemia por encima de 100, ¿ok? Eso no se lo olviden. El sodio disminuye 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos que va a aumentar la glicemia sobre un valor de 100. Vamos a ejemplificarlo por aquí. Vamos a ver, no creo que no tengo un ejemplo. Eso lo podríamos aplicar también en la práctica, pero digamos que para quien no recuerda la fórmula, ¿ok? El cuadro celeste que define esta fórmula es importante que no se la olvide, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacerlo verbal como tal. El sodio real, ¿no? Que yo tengo, vamos a pensar que es 120, ¿ok?
120, que es el sodio sérico, vamos a aplicar la fórmula en un paciente que tiene una glucosa sérica de 300, ¿ok? 300 es un valor que, según la explicación, estaría 2 veces aumentado por encima de 100, ¿ok? O sea, 2 veces 100. Entonces, si yo aplico la fórmula, voy a tener primero que reemplazar el sodio real 120 más 0.016 por glucosa sérica, que es 300, menos 100. O sea, finalmente yo termino multiplicando 0.016 por 200. Eso me da 3.2, ¿ok? Y el sodio real que he planteado es 120. Entonces sería 120 más 3.2. El sodio corregido es 123.2. Como les menciono, si yo no recuerdo la fórmula, tengo que entender el concepto. Si yo tengo un sodio de 120, ¿ok? El que he medido, y sé que si mi glucosa está en 300, o sea, excede 2 veces el valor de la glicemia sobre 100, yo debo decir o plantear lo siguiente. La doctora decía que el sodio medido, ¿ok?, disminuye 1.6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa que aumenta sobre 100. Si estoy teniendo un sodio de 120, quiere decir que el sodio que estoy midiendo está 3.2 mil equivalentes por debajo del valor real, ¿verdad? Porque por cada 100 baja 1.6. Por lo tanto, estoy comprobando lo que me dice la fórmula. Mi sodio real es 123.2, porque ese es el valor que se debe corregir en base a la glucosa de 300, que ha aumentado 2 veces sobre 100. No se preocupen si esto todavía tiene, digamos, alguna duda, porque esto lo vamos a ejecutar como tal en la práctica, ¿ya? Pero lo que sí les explico es que para materia de examen y para materia de práctica como tal clínica, ustedes no pueden dejar pasar el corregir el sodio sérico, el sodio que han medido, si es que hay un valor de glucosa alterado por encima de 100, ¿ok? Porque si no, no van a poder corregir el sodio con un valor real. Van a excederse de, digamos, en la corrección, ¿ok? Porque no están viendo el valor real del sodio, el que han medido, sino este sodio tiene que ser corregido. Muy bien, este es otro de los algoritmos, digamos, más completos que hay en relación a las causas más comunes de hiponatremia. Como les decía, a la cabeza siempre la más frecuente es la hipotónica o hiposmolar, y como pueden ver en el borde superior de la diapositiva, también tenemos las que se clasifican como hiperosmolares o hipertónicas y la isoosmolar. Pero como pueden ver, tienen causas mucho más limitadas, mucho más específicas, ¿ok? No son tan amplias. En cambio, sí se puede ampliar una serie de causales en relación a una hiponatremia hipotónica y subolemia. Muy bien, otro de los aspectos que uno debe tener en cuenta para corregir una hiponatremia es el tiempo de evolución de la misma. Yo hablo de una hiponatremia aguda cuando sé que es menor a 48 horas. Y hablo de una hiponatremia crónica cuando sé que es mayor de 48 horas. Y si ustedes me preguntan, doctora, pero llega un paciente y de pronto no sabe definir el tiempo que tenía los síntomas, o no sé cuál era su último sodio, de pronto tiene un sodio sérico evaluado el año pasado, entonces no es que todo el mundo llegue a las emergencias pues con su sodio sérico en la mano. Pues en este caso, cuando yo no sé cuánto tiempo de evolución tiene la sintomatología como tal, debo asumir que es crónico, ¿ok? Y otra forma de clasificar las hiponatremias es por su severidad, leve, moderado, severo. Eso también es muy importante para poder definir los tratamientos, tanto el tiempo como la severidad. Y como tercer paso, la clínica. Ahora, no se olviden, una hiponatremia aguda sintomática es una emergencia, ¿ok? Pero aquí hay que ampliar un poco los conceptos de lo que significa realmente una emergencia en relación a hiponatremia.
Cuando yo hablo de una hiponatremia aguda, claro, estoy hablando de una sintomatología que ha desarrollado en menos de 48 horas, y cuando hablo que es sintomática, me refiero a síntomas graves, a síntomas que incluso pueden comprometer la vida del paciente. Y a la cabeza son estado de coma y convulsiones. No es que yo corrija hiponatremias agudas sintomáticas como emergencia con síntomas leves, ¿ok? ¿Por qué? Porque definitivamente la emergencia rige porque compromete la vida del paciente. Y si no es así, si no compromete la vida del paciente, yo debería tomarme mi tiempo, un tiempo prudente, claro, para poder determinar la causa de esta hiponatremia. Si es una real hiponatremia, si de pronto es una pseudohiponatremia y de pronto si es un problema renal o extrarrenal, ampliando un poco la historia clínica y ampliando el examen físico. Como les menciono, siempre y cuando no haya compromiso de vida del paciente con síntomas neurológicos graves como convulsiones o estado de coma. ¿Y por qué importa tanto este aspecto? Porque cuando yo determino que una hiponatremia aguda es sintomática grave y que puede poner en riesgo la vida del paciente, yo le tengo que dar una solución inmediata para poder salvaguardar su vida. Pero esta solución, como todo en la vida, no es inocua, ¿ok? No es que sea, pues, que esté libre de riesgos, sino que voy a darle una gran carga de sodio momentánea para que puedan cesar los síntomas que comprometen la vida del paciente. ¿Y cómo lo hago? Debo darle una infusión endovenosa de 150 mililitros de una solución salina hipertónica, o sea, una solución al 3% de cloruro de sodio en 20 minutos. Si el paciente realmente no tiene una hiponatremia, hipovolémica, hiposmolar, de pronto hipovolémica, hipervolémica, normovolémica, de pronto en una pseudohiponatremia, yo habiendo corregido con esta carga de sodio de forma inmediata, más bien puedo generarle un daño al paciente. Entonces, por eso yo tengo que hacerlo en situaciones que realmente lo ameriten. Y no todas las hiponatremias, y por favor eso sí, que se quede bien claro, no todas las hiponatremias deben ser corregidas, ¿ok? Hay hiponatremias que tranquilamente puedo estudiar, entender cuál es la causa y darle incluso suplementos de sodio al paciente o corregir la causa para evitar que esta hiponatremia se vuelva a repetir, pero no es necesario que a todos los pacientes que tengan hiponatremia, sobre todo si son crónicas, son asintomáticas o tienen sintomatología leve, yo les coloque una solución hipertónica o les dé un cloruro de sodio solamente para poder normalizar el valor. Hay gente que incluso tiene valores de sodio por debajo del normal y que no tiene ningún síntoma, que no le afecta, digamos, al medio interno, y pues no es necesario hacerles la corrección de forma inmediata o de forma innecesaria. Recuerden en general que todo en medicina tiene efectos adversos. Entonces hay que saber bien cuándo hay que intervenir con el paciente y cuándo no. No hay que asustarnos solamente por valores de laboratorio, porque los pacientes no son laboratorios, son pacientes y todo rige por el tema clínico, o sea, un examen físico y una buena historia clínica. Muy bien, volviendo un poco ya al tema de la corrección de emergencia, yo puedo repetir este bolo de solución salina hipertónica si es que no veo un efecto correctivo del primer bolo endovenoso. ¿A qué me refiero? Que cuando yo administro esta solución hipertónica, lo que debo buscar es que los síntomas cesen. Si el paciente está convulsionando, debería cesar las convulsiones. Si el paciente está en estado de coma o con un trastorno del sensorio severamente afectado, debería empezar a despertar, a reaccionar, a mejorar el Glasgow. Y de pronto, si tengo la capacidad laboratorial de medir el sodio, debería subir al menos 5 milimoles de sodio medido, ¿ok? Pero si eso no ocurre, si los síntomas no cesan y estoy seguro que esto es causado por hiponatremia, pues puedo repetir el bolo endovenoso, ¿ok? También 150 mililitros de la misma solución hipertónica pasarla en los siguientes 20 minutos. Se recomienda pues una administración de hasta 2 bolos
o bueno, hasta alcanzar el objetivo laboratorial si es que tuviese la oportunidad de medir. ¿Ok? Ojo que esto debería ser tratado no en cualquier lugar. Idealmente debería ser tratado en sitios donde pueda yo monitorear al paciente clínicamente, o sea, tratar de que haya al menos un monitor de funciones vitales, que haya personal que valore Glasgow, que valore pupilas, que valore estado circulatorio, etcétera, y también monitorización bioquímica. Muy bien. Bueno, luego de haber corregido, digamos, la emergencia o haber manejado la emergencia, en este tipo de pacientes con sintomatología grave y que han pasado por un cuadro agudo de este tipo, sí es recomendable dejar una solución de mantenimiento de la misma solución hipertónica y pasándolo o administrándolo a razón de 1 milimol litro hora, ¿ok? Obviamente hay objetivos que cumplir y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en este trastorno. Pero lo cierto es que primero, estas soluciones salinas hipertónicas, si bien inicialmente se pueden administrar por vía periférica, lo ideal es que luego se pueda colocar una vía central, ¿ok? Porque si no pueden causar daño por vía periférica. Ahora, lo ideal en cualquier corrección de natremia, hipernatremia, y en este caso específico de hiponatremia, es no exceder de los 10 miliequivalentes o milimoles por litro en un total de 24 horas, ¿ok? Aquí incluso nos hacen la recomendación de que no excedamos los 130 milimoles por litro, indiferente del valor inicial de hiponatremia que tengamos a corregir, ¿ok? Ojo que cuando yo estoy corrigiendo sodio en estos casos, y en cualquier caso en realidad, lo ideal es que por más que yo haya formulado y haya planteado un objetivo de corrección y esté seguro de que ese objetivo se va a lograr, porque he hecho un buen cálculo, debo siempre estar monitoreando la natremia sérica cada 4 a 6 horas. Es la recomendación. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre una situación un poco diferente a la emergencia que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Hablemos entonces de la fórmula de Adroguema-Díaz. La fórmula de Adroguema-Díaz es una de las que más debería entenderse porque se aplica no solamente para corrección en hiponatremia, sino también para la corrección en hipernatremia. Y entonces, esto sí les voy a pedir que se lo memoricen. Adroguema-Díaz les va a ser muy útil para sus prácticas clínicas y obviamente para su examen también, ¿ok? Cuando yo hablo de la fórmula de Adroguema-Díaz, hablo de una fórmula que voy a aplicar cuando precisamente me da el tiempo de calcular cuánto es que voy a corregir de sodio o cuánto es lo que el paciente necesita de solución para corregir el sodio que tiene o que he medido, ¿ok? No es para efectos de la emergencia. Recuerden que en la emergencia he mencionado el uso de solución salina hipertónica en 20 minutos, una solución en bolo de 150 mililitros. Y esto es muy diferente. Aquí es porque me doy el tiempo de aplicar mi algoritmo y luego entender que si el paciente tiene una hiponatremia cuya causa de pronto está entre estas posibilidades, mientras puedo ir dándole un suplemento de este sodio a través de esta fórmula de Adroguema-Díaz. Recuerden que uno no debe exceder de los 10, algunas literaturas te dicen 12 mil equivalentes en el día, ¿no? Para corrección de sodio. Pero vamos a ir ampliándolo a medida que vayamos haciendo los ejercicios. Bueno, la fórmula de Adroguema-Díaz se explica de la siguiente manera, ¿ok? Tenemos acá que primero debemos elegir la solución o, digamos, el tipo de suero que vamos a usar para corregir el sodio, ¿ok? A eso me refiero con solución. Y entonces en la fórmula de Adroguema-Díaz, yo digo, aplicando este litro de solución, de suero, de infusión, como lo dice inicialmente en la fórmula, ¿cuánto va realmente a corregir mi sodio? Si yo aplico o administro 1 litro de la solución que yo elija, ¿ok? Eso es Adroguema-Díaz.
me explica el efecto de administrar este litro de solución que yo elija con una concentración específica de sodio, porque obviamente voy a elegir un suero o una solución que tenga una cantidad de sodio. Puede ser, por ejemplo, como la tiene el suero fisiológico, o este cloruro de sodio al 0.9%, que tiene 154 mil equivalentes en un litro de solución, o puede ser otro tipo de solución, como por ejemplo los sueros hipertónicos al 3%, que tienen 513 mil equivalentes de sodio en un litro de solución. Les estoy dando dos ejemplos de las soluciones o de los sueros más comunes que me podrían ayudar a corregir el sodio aplicando la fórmula de Droguema-Díaz. Entonces no se olviden que cuando yo hablo de Droguema-Díaz es porque tengo claro qué suero o qué solución voy a administrar al paciente y cuánto va a corregir de mi valor de sodio el haber administrado este suero, ¿ok? La fórmula se describe como que debo aplicar o debo reemplazar el valor de sodio infundido menos el sodio sérico sobre agua corporal total más 1. Vamos a explicarlo un poco más minucioso. Si yo aplico 1 litro de la infusión o del suero que he elegido, esto es igual a sodio infundido, es precisamente el sodio en 1000 equivalentes de la solución que he elegido. Si yo elijo suero fisiológico, en sodio infundido, voy a reemplazar el valor de 154 mil equivalentes. Si yo uso un suero que tiene un contenido de sodio de 513 mil equivalentes, mi sodio infundido es 513 mil equivalentes. Si yo uso un suero que yo misma he creado y formulado y tiene, no sé, 200 mil equivalentes, mi solución o mi suero, el sodio infundido es 200 mil equivalentes. Entonces, no hay lugar a confusión cuando yo quiera reemplazar en la fórmula el sodio infundido. Menos el sodio sérico, quiere decir que es el sodio que yo mido en el paciente, que yo les voy a dar como dato en el problema o en el caso clínico, y el agua corporal total se va a referir a lo que hablábamos en la primera diapositiva. Les voy a decir el sexo del paciente varón, paciente mujer, de tantos kilos, y ustedes calcularán el agua corporal total en relación al sexo del paciente. Y le agrego una unidad. Es muy simple. No se olviden, esto se aplica tanto para hipo como para hipernatremia. Vamos con un caso clínico. Paciente mujer de 75 años con antecedente de hipertensión arterial de aproximadamente 60 kilos, vive sola y que en los últimos días ha sufrido episodios de desorientación, inestabilidad en la marcha y hoy luce somnolienta. El examen físico, un Glasgow 14/15, somnolienta, un poco letárgica y con edema de miembros inferiores, bilaterales. En el laboratorio de ingreso tenemos un hemoglucotés de 120, sodio de 115, potasio de 3.7, perfil tiroideo normal y una tomografía cerebral que no evidencia ninguna lesión hemorrágica. Con darles todos estos datos, yo estoy tratando de, primero, determinar las causas más frecuentes de trastorno del sensorio de un paciente, ¿ok? De la edad de la paciente que les planteo. Y entonces, dentro de las causas más frecuentes, siempre a la cabeza están los accidentes cerebrovasculares, de pronto también las causas metabólicas, dentro de ellas trastornos de la glicemia y, como otro de los factores causales más importantes, trastornos de sodio. Evidentemente es un problema que se dirige netamente a un trastorno de sodio, porque es el único valor que está alterado, 115 de sodio. Y tenemos una glucosa de 120. No excede, ojo, aquí no excede 100 miligramos de glucosa por encima de 100. Por lo tanto, aquí claramente no aplicaré ninguna corrección del sodio en relación a glucosa, ¿ok? Pero sí sé que debería corregir el sodio. Ahora, ¿es una emergencia? ¿No es una emergencia? Ninguno de los datos que les he brindado, por ejemplo, el tiempo, yo no sé realmente cuánto tiempo tiene ella con sintomatología como esta. Podría ser
atribuible a que sea crónica, porque incluso mencionan que es en los últimos días. Viviendo sola, pues es un problema que no me permite a mí definir el tiempo de síntomas como trastorno del sensorio en este caso. Entonces, asumiendo que no es una emergencia, ¿ok? Y si yo sé que solo corrijo con bolos de solución hipertónica una emergencia con hiponatremia aguda, sintomática severa, yo puedo darme el tiempo, obviamente no un tiempo muy prolongado, pero el tiempo de aplicar mi algoritmo y luego de aplicar mi adroguema Díaz para poder darle una solución, digamos, adecuada al sodio de la paciente. Porque sí, me está generando sintomatología, ¿ok? Estoy atribuyendo que su Glasgow 14, que no es el basal de ella, se debe a un sodio alterado. ¿Causas? Bueno, eso es parte del algoritmo. Osmolaridad plasmática, que es algo que debería yo calcular inicialmente, está en 236. Entonces se trata de una hiponatremia hipoosmolar. Volemia de la paciente. Estábamos comentando, bueno, que hay un trastorno del sensorio. De pronto ahí faltaron algunos datos e incluso he puesto un dato distractor que es edema de miembros inferiores bilateral. Recuerden que cuando yo menciono edema de miembros inferiores, no es necesariamente atribuible a un exceso, pues, de volemia. Estoy hablando de un tercer espacio. Entonces, importante, por ejemplo, haber mencionado que de pronto la paciente luce deshidratada, tiene mucosas secas, la piel medianamente turgente, y entonces eso, por ejemplo, me daría a mí una idea un poco más clara del estado de la volemia, que por lo general son pacientes, si son adultos mayores y que viven solos, probablemente esté deshidratada, en realidad, ¿no? No suelen ingerir mucha agua. Pero podría tener también patologías de fondo, así que tranquilamente yo puedo incluso pues aplicar algunos pasos de mi algoritmo como determinar sodio urinario, osmolaridad urinaria, ¿no? Que me pueden ayudar para encontrar la causa. Sobre todo para descartar que no sea una pseudohiponatremia, ¿ok? Más allá de aplicar el algoritmo, yo a esta paciente que sí está sintomática, pero no compromete su vida en este momento, sí debo entonces corregirle el sodio de una manera muy mesurada, muy prudente, porque de yo excederme en esta corrección le voy a generar otro problema, ¿ok? Sobre todo a nivel neurológico. Entonces, debo corregir, de acuerdo a la fórmula de adroguema Díaz, cuánto de sodio o cuánto de la solución que yo elija debo aplicarle o administrarle a esta paciente para que mejore su estado clínico. Y entonces acá nuevamente vuelvo a ponerles la fórmula de adroguema Díaz. Y les pongo dos posibilidades de solución, para que se den cuenta también que el hecho de que yo elija un suero parte mucho de la decisión del médico y parte mucho de valorar los efectos adversos de mi suero. No quiero ser reiterativa con el tema, pero sabemos que ya por temas muy evidentes, que los sueros también causan daño. Y entonces hay que entender bien cuándo se aplica, cómo se aplica y cuándo detenerme en administrar. Ahora, primer ejemplo, si yo, por ejemplo, quisiera corregir el sodio de esta paciente en 24 horas, ¿ok? Con suero fisiológico, vamos a pensar que yo elijo mi cloruro de sodio al 0.9%, que contiene 154 miliequivalentes. Vamos a ver cuántos litros o cuánto de la solución necesitaría yo para que mi sodio suba a mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Yo les decía que cuando yo corrijo sodio en hiponatremia, no debería excederme de 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si está en 115, yo no debería excederme de un valor de 125 en 24 horas. Pero nunca hay que ser tan, digamos, extremos o pegados al límite superior, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien yo le estoy administrando algo basado en una fórmula, hay también factores externos que podrían darle una variación al sodio sérico. Ejemplo, alimentos que también contienen sodio, cantidad de agua que yo le dé a la paciente, medicación. De pronto esta paciente no solamente tiene un sodio bajo y esa es la causa de su hiponatremia sintomática, sino también puede estar infectada.
Y entonces va a haber factores como, por ejemplo, que la enfermera le administre a la paciente el antibiótico en suero fisiológico. Ahí también le estoy aportando sodio. Entonces, hay muchas maneras en las que yo le aporto sodio o electrolitos en general a un paciente. Por lo tanto, la fórmula de Adroguema Díaz me va a estimar cuánto necesito de la solución para poder corregir el sodio de acuerdo a mi objetivo, pero entonces yo no puedo formular con un objetivo en el límite superior permitido. Yo trataré de que mi objetivo en estos casos sea 5.000 equivalentes, ¿ok? Voy a formular para corregir solamente 5.000 equivalentes. Es lo más prudente. ¿Por qué? Porque yo luego voy a ir midiendo mi sodio cada 4 a 6 horas. Y lo más probable, y se los aseguro, es que yo tenga que reformular cada vez que tenga un nuevo sodio medido, ¿ok? Porque estos factores externos a mi suero elegido van a influenciar en el valor del sodio. Y tranquilamente, de pronto, a las 6 horas, a las 12 horas, yo ya alcancé el objetivo que planteé de 5.000 equivalentes o incluso me excedí hasta 10.000 equivalentes y es ahí donde yo debo saber cuándo dejar de administrarlo o bajarle la infusión de la solución elegida. ¿Ok? Muy bien. Si yo, por ejemplo, quiero corregir este problema con un suero fisiológico al 0.9% que tiene 154.000 equivalentes, voy a reemplazar la fórmula de Adroguema Díaz. Sodio en un litro de infusión es igual a 154.000 equivalentes, que era el sodio infundido, menos 115, que es el sodio medido, sobre 30, que es el agua corporal total de esta paciente, ¿ok? Ella pesaba 60 kilos, ¿no? Se supone que es 0.5 por 60, 30. Sale 30 el agua corporal total para ella, más 1. Si yo resuelvo esta fórmula, el resultado es 1.25 miliequivalentes por litro. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta que si yo le administro 1 litro de suero fisiológico a esta paciente, mi sodio va a subir 1.25 miliequivalentes por litro. Si yo le administro 2 litros, subirá 2 veces 1.25 y así. Pero lo que yo quiero no es subir 1.25. Claramente les decía yo al inicio que lo que quiero es plantear un objetivo de corrección. Mi objetivo de corrección en este caso va a ser 5.000 equivalentes. Entonces, voy a hacer una regla de 3 simple, porque si yo sé que 1 litro de suero me sube 1.25, ¿cuánto de volumen del suero me subirá? 5.000 equivalentes. Hago una regla de 3 simple, 1 por 5 sobre 1.25. Y entonces me resulta que si yo quiero corregir 5.000 equivalentes con suero fisiológico a esta señora, tendría que usar aproximadamente 4 litros en 24 horas, lo cual resulta absurdo, ¿ok? Quiero que se den cuenta de eso, porque por más que la fórmula sea exacta y me haga interpretar el valor como tal, yo no puedo excederme de administrar un suero sabiendo que esta es una paciente, por ejemplo, de 75 años, que de pronto más bien lo que voy a lograr es que el exceso de suero pase al intersticio y no se quede como volumen efectivo intravascular y que le genere más efectos adversos que benéficos a la paciente, siendo incluso una paciente no solo de 75 años de edad, sino también en un contexto de hipertensión y que seguramente por los edemas bilaterales de miembros inferiores tiene cierto componente de patología cardíaca de fondo. Entonces, uno tiene que valorar clínicamente al paciente y entender que 4 litros de sodio en 24 horas, pues es un exceso, no es lo más correcto. Y entonces digo, ok, no puedo aplicar suero fisiológico, ¿qué otro suero aplico? Algo que tenga de pronto más contenido de sodio infundido. Para eso tengo una solución de de cloruro de sodio al 3%, solución hipertónica que contiene 513 miliequivalentes. ¿Ok? Y entonces por eso les pongo el ejemplo de acá abajo. Si uso en este caso y reemplazo en Adroguema Díaz 513 miliequivalentes como sodio infundido, menos 115 sobre 30 más 1, esto me va a dar resultado 12.8 miliequivalentes por litro. Quiere decir que yo administrando 1 litro de suero al 3% o de cloruro de sodio al 3%,
voy a aumentar mi suero base o mi suero sérico, mi suero medido, 12.8 mil equivalentes. Pero yo no quiero eso. Yo planteo un objetivo. Además que me excedo totalmente del objetivo o de lo permitido en 24 horas. Por lo tanto, tengo que hacer nuevamente una regla de 3 simple. Si un litro de suero me corrige 12.8 mil equivalentes, ¿cuánto de la solución que he elegido me corregirá solo 5? Y entonces, por regla de 3 simple, si yo solamente quiero corregir 5.000 equivalentes, tendría que usar nada más 390 mililitros de esta solución que es al 3% en 24 horas. Conclusión, con este suero que tiene más sodio infundido, puedo usar menos volumen que le beneficia mucho más a la paciente porque no recibirá un exceso de cloruro con riesgo de irse al intersticio y podrá corregir, de acuerdo al objetivo planteado, su trastorno electrolítico. ¿Ok? Esto lo vamos a ampliar en clase, no se preocupen. Ya es para poder practicarlo una y otra vez hasta que se acostumbren, pero tienen que aprenderse de memoria a droguemalides. Muy bien, ahora, esta diapositiva en realidad es algo muy personal, muy particular. La idea de formular soluciones de cloruro de sodio es algo que puede crearse, ¿ok? Cuando yo hablo de una solución, por ejemplo, hipertónica al 3%, yo no la venden en la farmacia. No es que yo ya vaya a mi farma y diga, dame una solución al 3. No. Cuando yo uso soluciones hipertónicas al 3, al 5, al 7.5 es porque he formulado, he mezclado una solución de suero fisiológico con ampollas de hipersodio o también llamados cloruros de sodio al 20%. Y recuerden que una solución de cloruro de sodio al 20%, ampollas de 10 mililitros, traen 68 mil equivalentes de sodio. Y entonces hay fórmulas como las que le presento aquí que me permiten a mí entender cómo formular o cómo crear una solución al 3%. En realidad hay más de una fórmula. Esta es la que yo uso, el algoritmo que yo he aprendido de memoria y el que entendí más. Pero tranquilamente ustedes en la práctica, seguro Freddy también les enseñará la propia y yo les explicaré esta. No es necesario que se la aprendan de memoria, es solamente para plantearles que las soluciones hipertónicas normalmente se tienen que formular y crear. Muy bien, y ahora pasamos a hipernatremia. Hipernatremia se define como un sodio mayor a 145 miliequivalentes por litro, y esto básicamente se da o es causal por un aumento de la ingesta de sal o porque hay un déficit de la ingesta de agua. ¿Ok? Y es el típico ejemplo que yo les doy cuando uno de ustedes va al cine. ¿Ok? Cuando ustedes van al cine, ¿qué es lo que ocurre? Comen un montón de canchita. ¿Y cómo te venden el combo? Porque todo esto tiene una lógica. En la vida todo es lógico, ¿ya? En la vida médica sobre todo tiene un porqué. Y si no lo tiene, hay que buscar. Entonces, cuando yo voy al cine, el combo sospechosamente me lo venden canchita y una gaseosa. O canchita y chicha morada, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que me están dando en la canchita es una gran carga de sal, ¿ok? Y eso me genera sed. ¿Por qué? Porque es natural, es una respuesta instintiva cuando hay un aumento de la ingesta de sal. El cerebro va a decir, la osmolaridad está cambiando, toma más agua. Y entonces me conviene a mí o tomar agua sola para poder diluir o tomar una solución glucosada que no contenga sodio. ¿Ok? Por eso me venden gaseosas, o chicha, o algo dulce. Y esto calma la sed. ¿Ok? Es un tema de osmolaridad netamente. Así que eso ya lo van a... Si ya lo sabían, genial, y si no lo sabían, es solamente un dato meramente curioso. La hipernatremia de pronto es un poco más sencilla de entender en relación a las causas. Solamente debemos aplicar un algoritmo en el que se determine el estado de la bulimia. Ya saben aquí cómo es clínicamente, pero el algoritmo nos plantea la bulimia en relación a presión arterial y pulso o frecuencia cardíaca y va a poder clasificarlo en una hipernatremia hipovolémica, hipervolémica, euvolémica. Y aquí las causas que ustedes deben revisar también. A la cabeza siempre están las renales y las extrarrenales. El tratamiento el tratamiento se basa en varios pilares. Primero, identificar la causa, calcular el déficit de agua, que es
fundamental, ¿ok? Si le falta agua, hay que calcular cuánta agua le falta al paciente. Seleccionar la ruta o fluido de administración. El estado de la volemia también me va a determinar la forma en que lo voy a hacer. Y si fue aguda o crónica, también es importante. Ahora, ustedes pueden determinar el déficit de agua mediante esta fórmula. También aplicando agua corporal total por 1 menos el sodio deseado sobre el sodio sérico. El sodio deseado es el sodio al que yo quiero llegar. También, consejo, normalmente no deberías exceder en la corrección en hipernatremia de más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Por lo tanto, mi sodio deseado debería ser un rango de hasta 5 miliequivalentes. Es lo mismo que en hiponatremia. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, les doy un sodio sérico medido de 160, mi sodio deseado será 155, ¿ok? Generalmente pónganse esa meta para que no se excedan en la corrección. Ahora, la corrección de hipernatremia normalmente se da con soluciones bajas en sodio. Puede ser agua destilada, puede ser glucosados, etc. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes traten de elegir la vía más fisiológica, ¿ya? Y si requiere el pase, un ratito, chicos. Un ratito, un ratito. Continuamos, continuamos. Les decía entonces, siempre hay que buscar la fórmula más fisiológica para corregir el sodio. Quiere decir que si yo le voy a dar agua libre al paciente, trate pues de dárselo por vía oral, si es que es posible, o por vía sonda orogástrica. Pero si no se puede, el paciente no puede ingerir vía oral, se lo doy vía endovenosa. Un caso clínico, calculando el déficit de agua, ¿no? Paciente mujer de 70 años con antecedente de demencia leve desde hace 5 meses, pesa 70 kilos, vive en su casa con su hijo. Hace 24 horas, inestabilidad para la marcha, mayor cuadro confusional, y cuando es llevada a emergencia le hacemos una serie de exámenes y el sodio sale en 160, resto normal. Aquí yo pensaría pues que la causa del problema confusional agudo es una hipernatremia, que probablemente la señora no ha tomado agua o ha ingerido mucha sal y entonces hay un déficit de agua. Calculo el déficit de agua aplicando la fórmula, no se olviden, la fórmula es esta. Entonces digo agua corporal total 70 por 0.5 por 1 menos el sodio deseado sobre el sodio real. Y eso me equivale a 1.4 litros de déficit de agua. ¿Ok? Eso es lo que le falta a la paciente de agua. ¿Se lo puedo dar vía oral? Si es que de pronto me tolera la vía oral, empezaré a darle de asorbitos. Poco a poco, en 24 horas, no hay apuro. ¿Ok? El apuro se da cuando el paciente está con síntomas graves, neurológicos. Nuevamente, convulsiones o estado de coma. Ahora, hay otra fórmula también de calcular cuánto me va a corregir el sodio si yo aplico una solución X. Es lo mismo, Adroguema Díaz, pero ahora voy a elegir, por ejemplo, entre agua. ¿De cuánto de sodio tendrá el agua? 0 de sodio, pues. Si yo agrego un glucosado más una ampolla de cloruro de sodio al 20%, esta solución tendrá, si el hipersodio tenía 68 miliequivalentes, tendrá 68 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? Entonces es solo reemplazar. Primero eliges la solución que vas a administrar para corregir y luego aplicas la fórmula. En esta paciente, ¿no? Del ejemplo, si quiero aplicar a Adroguema Díaz, voy a decir, a ver, si yo le quiero dar agua sola a la paciente, es igual a sodio infundido, o sea, el sodio del agua es 0, menos el sodio sérico, que es 160, sobre agua corporal total, 35 más 1. ¿Ok? ¿Esto a cuánto equivale? Porque ahí lo he calculado mal, creo. A ver, 160 sobre 36. Esto sale 4.4 miliequivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le doy 1 litro de agua a la paciente, 1 litro más,
el sodio va a bajar 4.4 miliequivalentes. O sea, ya no será 160, sino será 160 menos 4.4. 160 menos 4.4 sale 155.6. Ese será mi sodio si yo le doy 1 litro de agua a esta paciente. ¿Ok? ¿Se entiende? La utilidad de Adroguema Díaz para ambos trastornos. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Potasio. Y esto ya es más sencillo porque sodio es lo más pesado de todos. Ahora, el potasio. A ver. El potasio, recuerden que es un catión extracelular principal en el cuerpo. ¿Ok? Y su nivel o su equilibrio depende de qué tanto ingiero, qué tanto elimino y cómo se distribuye. Hay requerimientos diarios, normalmente se elimina por el riñón y el valor normal del potasio va entre 3.5 a 5.5 mil equivalentes. Principalmente debemos pensar en ambos trastornos, tanto hipocalemia como hipercalemia con peligros, sobre todo a nivel cardíaco, ¿ok? Porque la célula miocárdica es la que más sufre con este déficit o con este exceso, se irrita, ¿ok? Y puede generar parada cardíaca por hipocalemia o por hipercalemia. Recordemos que hay varias etiologías de la hipocalemia y hay una clasificación leve, moderada, severa. Esto lo pueden ver con calma. Pero lo que a mí me interesa es, primero, que reconozcan la clínica. Sin embargo, la clínica de hipocalemia es muy variable. Puede ir desde la astenia, los calambres, las parestesias, hasta fibrilación auricular, por ejemplo. Cambios electrocardiográficos. Por eso cuando ustedes, la moraleja de esta parte de la clase es, si ustedes tienen un trastorno de potasio, tienen que sí o sí tomar EKG. Muchos dicen, no, no, sí, la hipercalemia y la hipocalemia cuando están en valores extremos recién hacen cambios electrocardiográficos. Y eso es mentira. Cuando un paciente, cada paciente es muy individual, cada ser es único. Entonces, si yo tengo un paciente de pronto que tiene 3 de potasio, este paciente tranquilamente podría hacer cambios electrocardiográficos. No tengo que esperar a que el paciente tenga 1 o 2 de potasio, por si acaso. Cada quien es muy individual y eso va de acuerdo a las comorbilidades del paciente, al tiempo de instalación de la hipocalemia, a los factores externos que lo estén afectando. Entonces, siempre piensen en trastornos musculares que pueden llegar a ser trastornos cardíacos, sobre todo del ritmo. El diagnóstico en realidad depende mucho de la clínica, ¿ok? Hay que tratar de buscar la causa. No es materia de pregunta de examen tampoco, pero es importante que se los mencione. La historia clínica, el examen físico es fundamental y también descartar causas de pseudohipocalemia, como las leucocitosis extremas en las leucemias. Entonces, la causa principalmente va a estar dada porque hay un defecto en el aporte de potasio o hay una pérdida excesiva de potasio. Y eso puede ser extrarrenal o por un defecto renal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que me interesa a mí, cuando ustedes encuentren una hipocalemia, es importante que la corrijan, porque el potasio sigue excretándose por vía renal y sigue excretándose por vía intestinal. Si ustedes no corrigen esto, puede ser peligroso para el paciente. Entonces, para yo poder hacer esto, puedo hacerlo vía oral o vía endovenosa. Recuerden que por vía oral hay diferentes tipos de presentación de tabletas, gluconato de potasio, citrato de potasio, eso se puede dosificar. Pero cuando yo lo voy a reponer por vía endovenosa, idealmente debería ser por vía central, un catéter venoso central. ¿Por qué? Porque causa mucha flebitis por vía periférica. Máximo o máxima seguridad es administrar 10 a 20 miliequivalentes por vía periférica. Pero ¿cuánto trae una ampolla de potasio o de calium, el famoso calium? Trae 26 miliequivalentes, excede, ¿no? Por eso siempre hay riesgo de flebitis, de lesiones, y se hace como una quemadura, es muy feo, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Entonces, siempre se diluye en suero fisiológico. ¿Por qué? Porque si se ponen glucosados, estimulan la liberación de insulina y producen más bien desplazamiento del potasio, ya lo falsea, siempre en suero fisiológico. Aquí les va un ejemplo. Esta es la fórmula que necesitaría que, de alguna manera, se aprendan, ¿no? También hay otras fórmulas, también está esta.
¿ya? No hay una fórmula ideal, pero sí esto puedo tomarles en el examen y sería con esta fórmula. Paciente varón de 70 kilos con control de potasio en 2.6 mil equivalentes. ¿Esto vale la pena corregirlo? Por supuesto que sí, es una hipocalemia moderada, ¿ok? Hipocalemia leve va de 3.5 a 3, hipocalemia moderada hasta 2, menos de 2 ya es severa. Ahora, si yo sé que mi ampolla de calium tiene 27 mil equivalentes, eso es un dato que yo debo mantener siempre en mente. A ver, el potasio esperado. Si mi potasio normal es más de 3.5, este debería ser siempre mi valor esperado inicialmente. Recuerden que no nos debemos exceder con las correcciones. Ya cuando uno tiene un mayor monitoreo, de pronto puedes decir, no, sabes que yo le quiero corregir hasta 4.000 equivalentes. Perfecto, porque sé que tengo y estoy en la unidad donde voy a tener la capacidad de corrección. Pero si estoy en una hospitalización donde sé que de pronto ya nadie más le va a controlar potasio, al menos corríjanle lo mínimo necesario. Por eso la fórmula habla de un potasio esperado. Mi potasio esperado será 3.5, que es mi mínimo valor indispensable, menos el potasio real 2.6 por 1, un mil equivalente por kilo. Este paciente, supongamos, pesa, bueno, sí, pesa 70 kilos más 30, ¿ok? Esto vamos a ponerlo en un corchetito y luego le sumamos más 30. Si nosotros multiplicamos, esto es 0.9, perdón, restamos, esto es 0.9 por 70 y más 30. ¿A qué equivale todo eso? A ver, 0.9 por 70 es 63. Más 30 es 93 mil equivalentes que necesita el paciente. Doctora, la ampolla viene de 27, entonces 93 entre 27 mil equivalentes equivale a 3.4 ampollas que yo repondré en 24 horas. Recuerden, esta es la fórmula, ¿ok? El potasio esperado, la corrección que yo debo hacer. Y el potasio esperado siempre es el valor mínimo indispensable, 3.5. Y solo reemplazo valores. Mi potasio esperado menos el potasio real por kilo de peso más 30. Recuerden, la ampolla de calium trae 27 mil equivalentes. Si tengo un déficit de 93 mil equivalentes, que es lo que debo corregir, lo divido entre los mil equivalentes de la ampolla y me sale el número de ampollas. ¿Ok? Estas son otras fórmulas. Efectivamente, también podría aplicar el déficit de potasio. Y es lo mismo casi. El potasio normal, 3.5 menos el potasio actual por 0.4 por kilo de peso. Es otra variable, pero da lo mismo, el mismo ejemplo. Aquí les pongo una diapositiva que también tiene el ejemplo que les acabo de dar anterior, solamente reemplazando valores. Y aquí, por ejemplo, en este paciente de 80 años que tiene 2.4 de potasio, requeriría yo solamente corregirle 30.8 miliequivalentes de potasio. O sea, una ampolla y media, ¿no? Idealmente. Muy bien. En relación a hipercalemia, se define como un potasio sérico mayor de 5.5 miliequivalentes por litro. Hay bastantes causas que pueden generar hipercalemia, ¿ok? Están en relación a un sobreaporte, de pronto puede ser exógeno, puede ser endógeno. Cuando hablo de factores exógenos, por ejemplo, está asociado a fármacos, a hemoderivados, ¿ok? De pronto también por vía oral, eso hay que tener mucho cuidado en los pacientes con enfermedad renal. Y también hay causas por una disminución en la excreción o en la eliminación del potasio. Recuerden que su metabolismo principalmente de eliminación es renal. O también por problemas de redistribución transcelular del potasio. Entonces, de todas maneras, vale la pena revisar las causas, sobre todo cuando ustedes estén en la práctica y encuentren un potasio elevado. No solamente es tratar de corregirlo, sino también encontrar la causa, porque de nada me sirve corregir si va a volver a repetirse el problema porque no corregí la causa. Entonces, aquí les pongo un cuadro de las causas de hipercalemia, pueden revisarlo, principalmente hay que tener mucho cuidado en los renales. Y
se clasifica, ¿no? Lo mismo que les decía hace un rato. Yo podría esperar a que sean más de 8 equivalentes porque la literatura me dice que esto es severo, que ya hay cambios electrocardiográficos, pero puede que yo esté con un paciente con enfermedad renal crónica y que de pronto con 5.8 de potasio ya hace cambios electrocardiográficos. Entonces la moraleja es a todo paciente con trastorno de potasio se le toma un electrocardiograma. Muy bien. Los trastornos también son muy variados. Clínicamente puede haber trastorno de conducción cardíaca, trastornos neuromusculares, EKG obligatorio y puede ir hasta la parálisis, puede ir hasta el paro cardíaco. Tengan cuidado. Y esto es algo que siempre tomo, ¿no? Así como las dos fórmulas que les he mencionado anteriormente, tanto en sodio como en potasio. En hipercalemia siempre tomo este cuadro. Este cuadro y este cuadro que es lo mismo, solo que con un poco más de información. ¿Cómo se corrige una hipercalemia? ¿No? Y eso es de acuerdo al mecanismo. La hipercalemia o hiperpotasemia tiene 3 mecanismos, ¿no? Para poder corregirlo. Primero, antagonizar el efecto cardíaco de la hipercalemia, o sea, proteger la célula cardíaca, y eso se hace con gluconato de calcio. Segundo, debo aplicar fármacos que me desplacen el potasio al interior de la célula. ¿Y eso cuáles son? Betagonistas, insulina, bicarbonato de sodio. Y el tercer mecanismo para corregir la hipercalemia es eliminarlo. Si el cuerpo no lo puede eliminar, yo lo elimino. ¿Cómo? Diuréticos, y si es refractario a todo lo anterior, o sea, no hay respuesta, diálisis. Diálisis se aplica cuando no hay respuesta a los tratamientos médicos antes mencionados o si ya el trastorno te está generando una inestabilidad en el paciente, por ejemplo, un cambio electrocardiográfico. Ahí es dializarlo, no hay que esperar más. Este cuadro te dice lo mismo. No les voy a tomar el cuadro de memoria, ojo. Es importante que lo revisen. Sí, ese cuadro pueden llevarlo ustedes para toda la vida. Les va a ayudar. ¿Por qué? Porque me dicen incluso la dosis, el tiempo en el que empieza a hacer efecto, el tiempo de duración de este gluconato de calcio y el mecanismo. Sin embargo, lo que yo les voy a tomar es, por ejemplo, ¿no? Mencione usted cuál de estas medidas no corrige la hipercalemia. Entonces les voy a dar un listado y ahí por ahí andará un elemento que no corresponda a la corrección de hipercalemia. Es sencillo, no es nada del otro mundo, es algo que necesito que ustedes se acuerden y sepan. Gluconato de calcio. Soluciones hipertónicas también pueden antagonizar el daño de la membrana cardíaca, pero a la cabeza siempre el gluconato de calcio. Esto es muy opcional. ¿Qué genera el transporte de potasio al interior de la célula? La insulina, el bicarbonato, los betagonistas, albuterol, salbutamol, fenoterol, y no se olviden aquellos que pueden eliminar el potasio de la célula. Cayexelatos también, cayexelato no hay mucho a disposición, son en las clínicas. Hemodiálisis y los diuréticos, no se olviden, ¿ok? Pueden revisar ambos cuadros, cualquiera de los dos me va a dar la idea que les estoy mencionando. Muy bien, y así como jugando hemos pasado a los trastornos más difíciles, que es los que me interesa. Por efectos de la clase y del examen, yo suelo tomar solamente esos. Calcio, fósforo y magnesio son electrolitos que normalmente nosotros debemos usar porque intervienen, sobre todo magnesio, en los procesos celulares de replicación de ADN y de equilibrio de los otros electrolitos. Si el magnesio está bajo, cualquier corrección electrolítica va a ser en vano de otros electrolitos. Tiene siempre que estar magnesio en rango. Calcio y fósforo intervienen en la contractibilidad tanto del músculo miocárdico como del músculo estriado. Entonces siempre es importante mantenerlos a nivel. Les doy información aquí de, por ejemplo, cuál es el valor normal del calcio, ¿ok? Y que el calcio se distribuye pues en calcio total, en calcio iónico, de acuerdo a su unión a proteínas, por ejemplo, a la albúmina predominantemente, ¿no? Se ingiere a través de la dieta, se absorbe de pronto un pequeño porcentaje, pero predominantemente esta absorción se da en duodeno y en yeyuno y se elimina por las heces. Entonces, es muy importante que ustedes sepan
Por ejemplo, ¿no? Que en los cuadros de hipocalcemia, el calcio sérico se define como menor a 8.5 y el calcio iónico menor a 4.6, ¿ok? El cuadro clínico va desde ser asintomático hasta tener los famosos signos de Chebostek y Trousseau, ¿no? Esos clásicos signos semiológicos. Y puedes tener incluso hasta cuadros de psicosis, trastornos electrolíticos cardíacos. Es muy importante que lo sepan reconocer. Siempre hay que dosar en ese tipo de pacientes el calcio. Ahora, la hipocalcemia se trata de acuerdo a la gravedad, ¿no? Si es agudo, sintomático, con trastornos cardíacos, como predominantemente ven aquí, ustedes tienen que administrar gluconato o cloruro cálcico. Generalmente hay gluconato de calcio en ampollas, ¿ya? Del 10%, se puede diluir 1 o 2 ampollas en 50 mililitros de un glucosado y se pasa en 10 minutos. Y luego se deja una terapia de mantenimiento, ¿ok? Igual que el sodio, se tiene que monitorear porque podríamos excedernos. Ahora, normalmente en todos esos trastornos lo más importante es corregir la causa, ¿ok? ¿Y cómo sé que está haciendo efecto mi tratamiento? Porque al corregirse el calcio con mi tratamiento, primero van a empezar a desaparecer los síntomas, ¿ok? Y luego cuando yo lo dose, al menos debo llegar al mínimo esperado del valor de calcio. ¿Por qué? Porque si me excedo también voy a llegar a la calciuria y a la nefrolitiasis y no le conviene al paciente. ¿Puedo suplementarlo por vía oral? Sí, pero si es algo agudo y si es algo grave, es mejor por vía endovenosa. Yo he visto pacientes convulsionar por hipocalcemia, así que es muy importante que ustedes sepan que hay una medida para corregir el calcio, que es el gluconato de calcio en ampolla. Ya saben, la diluyen en suero fisiológico o en dextrosa y eso lo administran. Todo lo que yo les mencione es ya por vía central, lo ideal, si no causa daño por vía periférica. En relación a la hipercalcemia, tenemos la definición que es un calcio sérico mayor de 10.5 o el calcio iónico mayor de 5.6 miligramos por decilitro. La causa generalmente es un exceso de resorción ósea, una absorción intestinal aumentada o una disminución de su excreción renal. Y el cuadro también va desde lo asintomático hasta tener problemas como coma, ansiedad, depresión, convulsiones, acortamiento del DCT, trastornos cardiológicos. ¿Cómo se trata? Depende del calcio, y de la sintomatología. Se corrige primero la enfermedad de base, se reduce el aporte bioral o parenteral de calcio, y que hay que ver si realmente el paciente está recibiendo algún aporte de ese tipo, y se aumenta su eliminación renal a través de la hidratación con suero fisiológico, por ejemplo, y luego dar diuréticos para que se vaya eliminando el calcio. Si hay un problema a nivel de resorción ósea, hay que dar bifosfonatos. Eso generalmente en pacientes pues, que tienen trastornos de paratormona, por ejemplo, o neoplasias, ¿no? Y en el caso de disminuciones de absorción intestinal del calcio, por ejemplo, se puede recurrir a corticoides o a diálisis, ¿no? Entonces, es muy importante entender estos mecanismos, reducir el aporte, disminuir la salida del calcio del hueso y disminuir la absorción intestinal. ¿Ok? Este también es un cuadro interesante, ¿no? Esto no lo tomo, es netamente informativo, pero es más o menos lo que les he explicado ya con nombres comerciales de la medicación. El magnesio. El magnesio les decía que es un catión intracelular, se aplica o se usa en procesos metabólicos y formación ADN y síntesis proteica. Es muy importante. Su absorción es intestinal, su eliminación es renal. Cuando hay cuadros de hipomagnesemia es lo que más me preocupa. Un magnesio menor de 1.7 miligramos por decilitro. Puede ser porque no he ingerido lo suficiente o porque no se absorbe lo suficiente o porque hay un aumento de la pérdida urinaria o una redistribución del mismo o por drogas. ¿Cuál es el tratamiento? Hay ampollas de sulfato de magnesio de 10 mililitros y equivale a 2 gramos de magnesio. El tratamiento es dar aproximadamente 2 a 4 gramos, o sea, 1 a 2 ampollas en 100 cc de suero fisiológico, pasarlo en 10 minutos, ¿no? E ir viendo cómo va el dosaje en unas horas, 4 a 6 horas, ¿ok? Debería corregirlo hasta que al menos sea
mayor de 1, que es, digamos, cuando es menor de 1 ya hablamos de severidad. Idealmente debería estar mayor de 1 y luego ir corrigiéndolo con más calma, ¿no? Hasta con suplementos vía oral. En relación a la hipomagnesemia, entonces, en casos graves, 1 a 2 ampollas en 10 a 15 minutos, diluidos en suero fisiológico, ¿ya? En relación a la hipermagnesemia, lo definimos como un magnesio mayor de 2.7 miligramos por decilitro. Generalmente es asintomática, pero si hay síntomas, están relacionados con también problemas musculares, cardíacos, muy similar a lo anterior, es muy variopinto, ¿ya? Que se usa para eliminar el magnesio, gluconato de calcio, diuréticos como furosemida y diálisis, ¿ya? Y finalmente, con respecto al fósforo, el fósforo es un componente también esencial de los ácidos nucleicos. Se define como valor normal de 3 a 4.5 miligramos por decilitro y obviamente requiere vitamina D para su adecuada absorción. ¿Ok? En la dieta lo consumimos, se excreta por riñón y es muy importante que sepan que en la hipofosfatemia, ¿ok? Se asocia a mortalidad porque esto interviene en la contracción o en el uso de los músculos respiratorios. Entonces, tengan mucho cuidado cuando encuentren una hipofosfatemia. El paciente, que se define, perdón, como menor de 3 miligramos, y el paciente va a tener marcados síntomas respiratorios, pero también puede ir con alucinaciones, perdón, con delirios sin alucinaciones, rigidez, hemólisis, mialgias, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, osteomalacia, ¿ok? Muy bien, el tratamiento vienen ampollas de fosfato de potasio, ¿ya? Las ampollas de fosfato de potasio vienen de 20 mililitros y tienen 130 miligramos de fósforo, más o menos, ¿ya? Inicialmente podría suplementar al paciente que tiene hipofosfatemia con vía oral, sí, en la leche hay, por ejemplo, pero si no, si es una forma grave, con sintomatología sobre todo respiratoria, cardíaca, debería reponerlo por vía endovenosa y todo por catéter venoso central. Ahora, ¿cómo se repone? Normalmente lo que yo puedo hacer es reponer una ampolla más 100 cc de suero fisiológico, ¿ya? Y esto pasa en 3 horas por el catéter venoso central, ¿ya? A veces quieren hacerlo en 6 horas, no hay problema. Todo es por catéter venoso central, seguridad puede ser hasta 3 horas. Y vas dosando, como vas corrigiendo. Y en el caso de hiperfosfatemia, que es definido como un fósforo sérico mayor a 5 miligramos, su causa es básicamente que se disminuye su excreción, como por ejemplo en el paciente renal, ¿no? La clínica también es muy variada, pero generalmente es compatible con síntomas de hipocalcemia. El tratamiento en estos casos de hiperfosfatemia, si es agudo, hay que hidratar al paciente, se puede dar acetazolamida también, pero si ya es una forma crónica, por ejemplo en los pacientes renales, primero hay que restringir el fósforo en la dieta y se puede dar quelantes de fósforo, como el sevelamer. Esto se usa mucho en pacientes con diálisis, se le da una tableta de sevelamer cada 8 horas o 2 tabletas de sevelamer cada 8 horas. Entonces son como quelantes, ¿no? O sea, van disminuyendo la proporción del fósforo, ¿ok? Muy bien, como les decía, esta clase básicamente es para que nosotros luego podamos aplicar esto en la práctica, ¿ya? Eh, las preguntas de examen están en relación a sodio y potasio y en relación a las fórmulas que les he presentado, ¿ok? No hay nada del otro mundo que yo les vaya a tomar. Les he dicho exactamente lo que les voy a tomar y esperaría que no se equivoquen en eso. Pero siempre hay gente que se equivoca porque no me escuchó, ¿no? Porque escuchó la clase a última hora. Así que les recomiendo que no lo hagan, que escuchen todo a tiempo, ya se acerca el examen, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, doctora, todo claro. Ah, su clarísimo. Muy bien, me alegra. Así que bueno, nada más espero que, bueno, les voy a pasar las diapositivas que me la pide la delegada de todas maneras porque a veces yo me olvido, porfa, ya, pero les agradezco mucho. ¿Ok, chicos?
Cuídense, ya nos vemos. Chao. Gracias, doctora.